Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Estamos en la casa del Señor para escuchar su palabra y para que Él sea hablándonos a nuestros corazones en esta tarde. Nuevamente es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes y seguir con la exposición de Efesios, ya para terminar el capítulo 4 de Efesios, y estaremos tomando los capítulos 5 a partir de la próxima semana, que serán seguramente de mucha bendición para nuestras vidas. Y quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias, la epístola entonces a los Efesios, en el capítulo 4, capítulo 4 de los Efesios, del versículo 25 al 32 es la porción que nos toca en esta tarde. Efesios 4, del versículo 25 al 32. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor en reverencia. Dice de esta manera: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Oremos. Señor y Dios, Padre amado, te damos gracias por poder venir delante de ti, en tu presencia, Señor, para exponer tu palabra, para que mis hermanos la escuchen, Señor. Pero la persona más importante en este lugar eres tú. Es tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Si tú no estás en medio de nosotros, esto no tiene sentido. Esto sería una reunión como cualquier otra. Pero nosotros, Señor, que creemos en ti y que creemos que tu palabra es fiel y verdadera, creemos que tú estás en medio de nosotros porque lo prometiste. Prometiste que estarías en medio de nosotros, aquellos que invocan tu nombre, aquellos que alaban tu nombre, aquellos que buscan tu presencia, tú estás en medio de ellos. Señor, es la razón por la cual con seguridad podemos venir ante ti. Es la razón por la cual con toda confianza podemos poner nuestras vidas, Señor, a los pies de la cruz y decirte, Señor, gracias por la obra de Cristo, gracias por los méritos de Cristo, gracias por poder descansar en Él y poner todas nuestras cargas a los pies de nuestro Maestro. Señor, ayúdanos en esta tarde a escuchar tu voz, a ser atentos a lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, oh Dios.
Y te ruego, Padre, que vengas tú a suplir, Señor, cada una de nuestras necesidades, las más profundas, pero sobre todo las necesidades espirituales, Señor, de las cuales nosotros estamos necesitados. Te ruego también, Señor, que tú vengas, bendito Dios, a obrar en mi vida. Me ayudes, Señor, a transmitir tu palabra con gracia, con amor, siendo fiel a tu palabra, con el único deseo, Señor, con el único sentir de que tus hijos sean, Señor, bendecidos por ti en esta tarde. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien. La semana pasada hicimos una pequeña pausa sobre la epístola a los Efesios, y hablamos del Evangelio. Ahí aquí mi equivocación. Y hoy retomamos a continuación lo que hemos visto ya 15 días atrás sobre el mismo texto aquí en el capítulo 4, pero versículos anteriores que fueron del 17 al 24, que nos hablaba de una nueva vida en Cristo. Si recuerdan, hablábamos de que ahora ya no podíamos vivir como antes vivíamos, sino que ahora teníamos que vivir de una manera diferente, en acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para poder que ustedes pudieran entender, utilicé esa ilustración del agua y el aceite. ¿Recuerdan eso, hermanos? Cuando mezclamos el agua y el aceite dentro de un vaso, se produce un efecto. Produce un choque allí entre esas dos componentes. El aceite se separa del agua, y la separación es la causa de que no llevan las mismas moléculas, no llevan la misma composición química que hace que puedan unirse. A diferencia, si tomamos un vaso de agua y ponemos un poco de azúcar, al mover el agua y al mezclarlo, el azúcar desaparece en medio del agua y se vuelve un solo y mismo elemento, agua dulce. Pero con el aceite pasa el efecto contrario. No se pueden unir. Sus componentes son muy diferentes. Pues hoy vamos a ver que en base a lo que hemos entendido, que tenemos ahora una nueva vida, ahora tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. El título de mi sermón es Una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir, una manera diferente a la que vivíamos antes. Porque cuando leemos estos pasajes, vemos claramente las pautas que Pablo nos está dando aquí, que nos dice de hablar con verdad, nos dice de no airarse, de no tener ira, de no pecar, de no haber enojo en nosotros, de no darle cabida a Satanás, de no robar, de trabajar, de que nuestra boca siempre hable verdades. Todas estas son pautas o principios que cada cristiano debería ahora asimilar o aplicar a su vida de una manera que ahora ya no vivimos como antes, sino que ahora tenemos una nueva manera de vivir, diferente a lo que éramos antes. Si hay algo, hermanos, que nosotros, los seres humanos, tenemos, es que somos buenos para dar lecciones. En francés se dice donneur de leçons. Para aquellos que ya tienen la nacionalidad francesa, entenderán. Los que entienden la lengua de Molière, la entenderán. Pero tenemos esa costumbre
de poder ser buenos dadores de lección. Somos de aquellos que cuando se nos da la oportunidad, ahí mismo decimos, mira, es que lo que has hecho no está bien. Mira, hubieses mejor actuado de esta manera, hubieses hecho de esta manera. Yo en tu lugar no hubiese hecho eso, ¿sabes? Yo lo hubiese pensado un poco más antes de hacerlo. Y somos buenos para eso. Y muchas veces hasta los más ancianos decimos, es que ustedes son otra generación. En mi época no se hacía así. En mi época uno no se comportaba de esa manera. En mi época era más difícil las cosas, no como ustedes. Ahora lo tienen todo fácil. Internet, los teléfonos, las computadoras, el GPS. Y recuerdo a un hermano que una vez me compartía, me decía, en mi época no existían estos dispositivos. ¿Cómo hacía uno para trasladarse de un país a otro? Ahora uno es fácil, uno pone el teléfono, la dirección y siga, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, vaya recto, coja la rotonda y llega. En aquella época uno tenía que coger un mapa, como unas 20 páginas, e ir mirando qué ruta y en qué momento uno tenía que cambiar de autopista o cambiar de dirección. Si no lo teníamos claro, si nos perdíamos en ese momento, nos perdíamos durante muchas horas para volver a regresar a tomar el camino correcto. Con esto quiero decirles, hermanos, es de que ahora tenemos una nueva manera de vivir, ya no como antes vivíamos, ya no como antes pensábamos, ya no como antes hablábamos, ya no como antes las cosas nos parecían correctas cuando eran incorrectas, ya no como antes nosotros decíamos esto es bueno cuando era malo. Ahora nosotros debemos tener una nueva manera de vivir, diferente, en acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy estamos todos aquí, atentos a la enseñanza, atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero como decía al inicio de esta introducción, somos buenos para dar lecciones. Somos buenos para decir, yo no hubiese hecho esto de esta manera. Pero ahora se trata de nosotros y no de dar una lección. Se trata de nosotros todos, y cuando digo nosotros, hablo al plural, me incorporo dentro de esta frase, de tal manera de que todos nosotros estamos incluidos, desde el más pequeño aquí hasta el más grande. Todos estamos en el mismo barco, en el barco que se llama IBDS. En un barco donde nosotros tenemos que ahora demostrar una nueva manera de vivir, completamente diferente a lo que éramos antes. Hombres y mujeres cambiados, transformados, porque ahora Cristo vive y reina en nuestros corazones. Si decimos que Cristo vive y reina en nosotros y que somos nuevas criaturas, no podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir caminando como antes caminamos. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio completo en nuestras vidas. Y eso nos lleva, hermanos, a mi primer encabezado. Y no se asusten, habrán 6 encabezados. Así que, como no hay estudio bíblico, tengo hasta las 7 para poder predicar. Así que mi primer encabezado lo puse de esta manera: habla con la verdad. Habla siempre con la verdad. Perdón. Habla siempre con la verdad. Versículo 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad la verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es importante
cada palabra que Pablo utiliza en esta carta a los Efesios. Y así como lo veíamos en el estudio bíblico, pero, ¿se acuerdan del pero de nuestro hermano? O cuando nuestro hermano nos enseñó el domingo pasado, nuestro hermano Carlos, que lea, pero hemos sido salvados. Aquí Pablo utiliza una palabra similar. Dice, por lo cual o por tanto, según la versión que ustedes tengan en su Biblia. Es importante entender cómo Pablo inicia, mostrándonos aquí en el verso 25 esa separación. La separación de lo que éramos antes y ahora lo que nosotros debemos ser, de esa nueva manera de vivir. Hemos sido renovados, hemos sido vestidos del nuevo hombre, nos dicen los versículos anteriores. En consecuencia, ahora ya no podemos vivir como antes, sino que debemos adoptar una nueva manera de vivir como cristianos. Para eso es bueno que podamos, antes de entrar en el corazón de este mensaje, definir qué es la verdad. El texto dice, hablad la verdad o hablar con la verdad. La definición de la verdad es la siguiente, la que yo les comparto. Hay muchas definiciones sobre la verdad, sobre todo en el mundo de la filosofía, porque consideran la verdad como algo relativo y algo que se define según cada individuo y cada situación. Pero me pareció más clara esta definición y se la comparto. Dice, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. El término verdad se usa en un sentido técnico en diversos campos, en la ciencia, en la lógica y en las matemáticas. ¿Qué nos quiere decir con esta definición? Es de que la verdad es algo que no queda en duda. La verdad, no hay un 1% de una inestabilidad en lo que se ha dicho o en lo que se está afirmando. Dice allí que debe afirmar a esa referencia, debe ser fiel a la idea. En otras palabras, tiene que ser completamente seguro y correcto. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que no hay duda en ello. Pues eso nos lleva a que nosotros podamos definirnos como hombres y mujeres. Implica que primeramente nosotros que creemos en Cristo no tenemos otra opción que vivir bajo esa verdad y decir siempre la verdad. Aquellos que somos de Cristo, aquellos que caminamos con Él, es una implicación directa a nosotros, diciéndonos que ahora, por lo cual desechamos toda mentira y hablamos la verdad. No puede haber un 1% de duda o de mentira en aquel que dice ser cristiano. La mentira no puede y ni debe ser una opción para nosotros los que creemos en Cristo. Las palabras de los cristianos deben ser totalmente fiables. Si su sí debe significar un sí y su no debe significar un no, debemos ser, en otras palabras, enteros. Enteros. Lo importante, hermanos, que vemos aquí en el versículo 25 es que Pablo nos anima a que tengamos una nueva costumbre, para que cada uno de nosotros dejemos esas malas costumbres o esas malas mañas que teníamos. Es importante que aquellos que confesamos la misma fe, que estamos en la misma iglesia, hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es
la palabra de Dios. Es Cristo revelándose a nosotros por medio de su palabra. La murmuración, la queja, la exageración, el quitar o añadir algo a lo que se dijo es también una forma de mentira. Cuando diluimos el contenido, deja de ser fiel, como hemos dicho al inicio de la definición. Deja de ser lo que era al principio, algo real y verdadero. Entonces, cuando nosotros añadimos murmuración, cuando nosotros añadimos queja, exageración, cuando nosotros quitamos, entonces eso también se transforma en una forma de mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a minimizar las cosas. Porque nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia a decir, es que no es tan grave. Es que mira, es que te lo explico. Es que si yo no se lo digo de esta manera, entonces se va a enfadar. Si yo no lo hago de esta otra manera, va a haber problemas. Zacarías en el capítulo 8, en el verso 16 y 17 nos dice, estas son las cosas que debéis hacer. Wow. Hermanos de IBDS, estas son las cosas que debéis hacer. Dice, decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Verso 17. No traméis en vuestros corazones el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. ¿Escucharon eso? Zacarías nos está diciendo muy claramente, estas cosas son las que ustedes deben hacer. Y nos dice a nosotros en nuestro contexto en el que vivimos, en el año 2022, aquí en París, esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer, Zacarías? Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Wow. Creo que hay un principio que nunca nosotros debemos olvidar. Y es que lo que hagamos debemos acompañarlo de gracia. Debe ser acompañado de esas palabras de gracia que nos ayudan a nosotros a encontrar paz en nuestras puertas. Cuando nos acercamos a hablar con verdad a aquellos que necesitan escuchar la palabra de verdad. Eso significa, hermanos, que nuestra intención debe ser siempre la de ganar a mi hermano y que haya paz al final de nuestra conversación. Si yo hablo con verdad, no con una verdad agresiva, no con una verdad a dañar a la otra persona, no con una verdad que viene a lastimar el corazón del otro, sino que tenemos que hablar con gracia, con amor, con paz. William MacDonald en su comentario dice lo siguiente: es impensable que un cristiano mienta a otro, como lo sería un nervio en el cuerpo humano, enviando deliberadamente un falso mensaje al cerebro, o que el ojo engañase deliberadamente al resto del cuerpo cuando hay un peligro. ¿Entendieron eso? Si nosotros que decimos ser cristianos y amamos a Cristo y que somos una familia, somos una iglesia, somos un mismo cuerpo, William MacDonald utiliza esta ilustración para decirnos a nosotros, sería como un nervio de nuestro cuerpo que envía una señal errónea a nuestro cerebro para confundirnos y caer en el error.
Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, William MacDonald nos está diciendo, hermanos, la señal debe ser fiel y correcta. La señal debe ser verdadera y original. No puede ser diluida. No puedes añadirle, no puedes quitarle, no puedes hacer nada en contra de esa verdad, porque estaremos nosotros yendo con un mensaje equivocado, enviando una señal errónea al cuerpo de Cristo. Enviando una señal errónea. ¿Qué nos enseña entonces esta primera parte del texto? Que como somos miembros los unos de los otros, en otras palabras, somos una familia, debemos hablar con verdad, con gracia, con amor y paz, los unos para con los otros. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Resuelve los conflictos sabiamente y rápidamente. Resuelve los conflictos sabiamente y rápidamente. Verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis la oportunidad al diablo. Muchas veces, hermanos, este texto ha sido sacado de su contexto. Muchas veces ha sido utilizado para aconsejar a las parejas. Y claro que sí, que lo podemos utilizar, obviamente, para aconsejar a las parejas. Porque se habla aquí del enojo, se habla de no pecar y se habla de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y muchas veces sacamos este versículo para decirle, hermano o hermana, si estás enojado con tu esposa o con tu esposo, arregla el problema pronto. No esperes que el día se termine para solucionar el problema. Y todos decimos, sí, es verdad, tenemos que hacerlo. Y vamos, como el chavo, a pedir perdón. Pero aquí este texto no se encuentra en una enseñanza dedicada a los esposos. Este texto está aquí en una enseñanza dirigida a una iglesia. Está dirigiéndose a los efesios. Primeramente les está diciendo, hey, ustedes ahora tienen una nueva manera de vivir. Ahora entonces hablen con verdad. Y ahora después que han hablado con verdad, dice Pablo, ahora tienen que arreglar todos los conflictos rápidamente y sabiamente. Pablo está dirigiéndose a una iglesia y se está dirigiendo a nosotros. La enseñanza que aquí encontramos nos enseña a guardar dominio propio, nos enseña a que nuestra ira no tome el total dominio sobre nosotros a tal punto de perder el control. Si hay alguien que existió y que nos mostró el ejemplo, es Cristo Jesús. Poder enojarse, hermanos, por una causa verdadera y válida, es válido, que valga la redundancia. Mateo en capítulo 21, en el verso 12, dice, Jesús echa a los mercaderes del templo. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que cobraban y vendían en el templo. Y dice, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Aquí tenemos el ejemplo claro de Jesús en contra de lo que estaba haciéndose en la casa de Dios. Aquí era sí un verdadero motivo de enojo, pero de un enojo justo, porque el lugar donde se encontraban era la casa de Dios, donde tenía que haber reverencia,
donde tenía que venir a orar, donde se tenía que leer la palabra de Dios. Pero no debía servir de mercado. No debía servir para que los cambistas estén allí cambiando sus euros en pesos, para que estén allí vendiendo palomas y animales para ser sacrificados. No era el lugar. Es por eso que Jesús se enoja con una ira santa, si podemos decirlo. Pero nosotros que somos hombres y mujeres pero muy débiles, nos cuesta controlar nuestro enojo. Nos cuesta controlar nuestras iras. ¿O no hay algunos de ustedes que tal vez han dicho, mira, ¿sabes qué? Mejor hablamos más tarde, porque ahorita estoy molesto, porque ahorita estoy enojado y no quiero pecar? Pero ya pecaste. Ya pecaste. Porque no somos capaces de controlar nuestras iras, de controlar nuestro enojo. Y miren lo que nos dice Aristóteles, y me encanta esta frase. Dice, cualquiera puede enojarse. Eso es fácil. Pero enojarse con la persona precisa, en el grado adecuado, en la ocasión justa, para un propósito recto y de una manera correcta, eso es imposible. ¿Escucharon eso? Cualquiera de nosotros podemos enojarnos, dice Aristóteles. Cualquiera, es muy fácil. Pero enojarte con la persona precisa, en el grado adecuado, con las palabras adecuadas, en la ocasión justa, en el momento correcto, para un propósito recto y de una manera recta, eso no es fácil. Eso es prácticamente imposible. Pero el ejemplo perfecto de Cristo nos muestra que estamos lejos de la estatura del varón perfecto en el cual deberíamos llegar. Nos enseña que enojarse y guardar en nuestros corazones es, hermanos, algo muy difícil de nosotros de controlar. Es importante que utilicemos las palabras correctas en el momento preciso para hablar con aquellos que no se sientan atacados en su carácter, para que encuentren en nosotros, hermanos, unas palabras de gracia, unas palabras que puedan llegar a su corazón y no se sientan ofendidos o listos para defenderse. Cuando nosotros atacamos el carácter de una persona, la persona está completamente armada y dispuesta para responder. Les voy a dar un ejemplo. Y si hay una coincidencia en esto, es pura diosidencia. Si le decimos, hermanas, si ustedes le dicen a su esposo 2 puntos de esta manera: eres un desordenado, dejaste tus zapatos en el salón. En esta frase, allí estamos atacando directamente el carácter de la persona. Estamos atribuyéndole un defecto: eres un desordenado. Entonces, ¿qué sucede? El hermano santo, él no responde. Él recoge los zapatos calladito. No. El hermano dice, pero tú eres una chinchosa. Y responde de esa manera. Porque no oyó. Porque no pudo controlar su enojo. Porque no hubo dominio en ese momento. Pero qué diferente es, hermanas, cuando le decimos de esta manera: amado esposo, ayer dejaste tus zapatos en el salón
y eso me incomodó. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero no estamos atacando el carácter de la persona. Ya no estamos atribuyéndole un defecto a esa persona. Ya no le estamos diciendo eres un desordenado, sino que estamos diciéndole, mira, eso me incomodó. Yo lo que hice, el acto incomodó a mi esposa. Entonces la frase toma otro sentido, es recibido de una manera diferente, ya no como un ataque directo al carácter de la persona, ya no el enojo viene a tomar dominio sobre las vidas de cada una de las personas y termina en una pelea de 3 días por un par de zapatos. Todas las circunstancias, hermanos, que vivimos, debemos nosotros vivirlas controladamente bajo la verdad y la persona de Cristo. No podemos perder el control de nuestro carácter. Debemos nosotros refugiarnos en Él. En aquel que entró en el templo, que volcó todas las mesas y les dijo, esta es casa de oración. Pero no pecó, porque la causa era justa, porque la causa era correcta. El poner el sol sobre nuestro enojo, hermanos, no hace referencia a que debemos correr a solucionar nuestros problemas. Porque como lo acabamos de escuchar, muchas veces no estamos dispuestos a solucionar el conflicto en el momento. Y te puedes pelear a las 11:45 de la noche y decir, antes de que se termine el día, yo tengo que arreglar este problema. No. Eso no está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es, no dejes que el enojo se transforme en ti, en una amargura y en una ira que después te lleve a un pecado más grande. Lo que está diciendo es de que debemos nosotros ser sabios y controlar nuestro carácter. El enojo, hermano, nos puede llevar a muchas otras cosas que se derivan. Por lo cual debemos encontrar las palabras correctas, hablar con verdad, hablar con gracia, con amor y paz, controlando nuestro enojo, controlando nuestro carácter, encontrando el momento adecuado para solucionar el conflicto y no dando lugar al diablo y a sus dardos, para que nuestra mente se llene de ideas erróneas, para que nuestro corazón se cargue de pensamientos y de ideas que ni siquiera existen. Filipenses en el capítulo 4, en el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto meditad, en esto debemos pensar continuamente. En todo lo verdadero, como dice Pablo aquí a los Efesios, en todo la verdad al comienzo. Esto me lleva a mi tercer encabezado. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Verso 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Creo, hermanos, que podemos decir
que es inconcebible que un cristiano robe. Es inconcebible en nuestra mente pensar que un cristiano es un ladrón. Robar bajo cualquier forma delante de Dios es pecado. Nosotros aquí en el verso 28 estamos siendo llamados a ser productivos, a abandonar todo tipo de engaño que se transforme en robo. Tenemos un mandamiento directo. En Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 15, dice de esta manera: no hurtarás. Punto. No hurtarás. No dije bajo cuántas condiciones, bajo cuáles circunstancias. Él dice simplemente un mandamiento que Dios nos dio a todos nosotros: no robarás, no hurtarás. Por lo cual, hermanos, engañar al Estado, hacer falsas declaraciones, el sacar provecho de una situación se transforma en robo. Cual sea lo que nosotros hacemos que vaya en contra de este principio, estamos yendo en contra de la ley de Dios: no robarás. El texto nos llama a ser honestos. No puede ni debe haber ningún tipo de engaño en nosotros, porque una mentira o un engaño nos lleva a otro y de tal manera va sucesivamente hasta que en algún momento nos encontramos en aprietos, sin salida y en vergüenza. Pablo nos dice que trabaje con sus manos para que pueda compartir con los necesitados. El propósito es, hermanos, que todos aquellos podamos nosotros trabajar con nuestras manos para nosotros, obviamente, suplir primeramente nuestras necesidades y las de nuestra familia, porque es lo correcto, pero nunca hemos visto el trabajo como una herramienta para ayudar a aquellos que están necesitados. Siempre hemos visto el trabajo como una herramienta primeramente para suplir mis necesidades, para ahorrar mi dinero y para poder hacer lo que yo quiera con él. Pero nunca hemos visto el trabajo como un don de Dios para ayudar a aquellos que están en necesidad. Mi abuela decía que donde comen dos, comen tres. Que donde hay una cama uno puede dormir de a 2 o 3 personas. Yo recuerdo de pequeño yo dormía con mis hermanos en una misma cama. Yo no tenía una cama para mí solo. Y por lo tanto eso no me impidió de ser feliz y de que Dios supla todas mis necesidades. De igual manera, hermanos, nosotros lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho, no es para que tu cuenta bancaria esté llena de euros, no es para que tú puedas presumir de tus riquezas. El propósito es para que tú puedas ayudar a aquel que está en necesidad. El propósito es para que nosotros o aquellos que tenemos un poco más, ver a aquel que está pasando por necesidad y extender la mano. El mejor ejemplo lo tenemos en la vida y en la persona de Cristo. Se despojó de sí mismo, dejando su trono de gloria, dejando de él poder reinar al lado de su Padre, se hizo hombre. Se humilló, no hubo ningún límite, no hubo ningún freno en su sacrificio. Él lo dio
todo. Él se dio por completo. Su palabra nos enseña y nos dice que derramó hasta la última gota de su sangre. ¡Wow! No dice dio hasta el último centavo que él tenía. No dice eso. Dice que se entregó, su propia vida fue el ejemplo. Eso debe nosotros hablar a nuestros corazones. Eso debe nosotros recordarnos lo que simbolizaba. Eso debe recordarnos la sangre de los corderos que era puesta en las puertas de los judíos para poder ellos ser salvos del ángel de la muerte. De la misma manera, esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario hasta su última gota fue para que tú y yo seamos salvos. Hermanos, y esa salvación no tiene precio. Tú no le puedes poner un monto. Tú no puedes reunir todas las riquezas del mundo y decir con esto tengo suficiente para poder comprar la salvación cuando llegue delante de Dios. No hay oro y no hay plata y no hay piedra preciosa que pueda comprar la salvación. Solo Cristo, Él recibió la ira de Dios para que tú y yo seamos salvos. Entonces, mejor dar que recibir implica ese ejemplo precioso de Cristo, despojarse por completo para que aquellos que no tienen puedan tener. Hechos de los Apóstoles nos enseñan que tenían todo en común, que vendían sus bienes para que aquellos que no tenían puedan tener algo. Y Romanos en el capítulo 12, en el verso 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí también Pablo a los romanos, una lección, dice, contribuyendo a las necesidades de los santos, y practicando la hospitalidad, dos cosas. Debemos nosotros contribuir. Nuestro trabajo es también una herramienta para bendecir a aquellos que no tienen, contribuyendo a aquellos que en estos momentos están pasando por necesidad. Abriendo las puertas de nuestras casas para recibir a aquellos que están pasando por este país o por esta ciudad. Muchas veces seremos sorprendidos de lo que Dios hace cuando nosotros damos de lo que nosotros no tenemos. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestras casas y recibimos a personas, Dios actúa de una manera increíble en nuestras vidas. Esto me lleva, hermanos, a mi cuarto encabezado. Usa palabras que edifiquen. Usa palabras que edifiquen. Verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Al leer este versículo, hermanos, encontré en diferentes comentaristas que hablan de este pasaje refiriéndose a conversaciones sucias, a conversaciones que tienen un doble sentido. Hace referencia a chistes fuera de un tono. Hace referencia a malas palabras o a groserías que se podrían decir. Cuando allí el versículo 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, hace referencia a que nuestra boca no puede ser utilizada para utilizar un lenguaje que no viene de Dios o que no es correcto, que no es santo. No puede salir de la misma fuente agua dulce
y agua amarga. No puede salir de aquellos que hemos dicho desde semanas anteriores en las diferentes enseñanzas, que creemos en Cristo, que ahora tenemos una nueva manera de vivir y ahora que nuestros labios confiesen un doble lenguaje. Santiago en el capítulo 3, en el verso 11 y 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No. Y dice el verso 12: hermanos míos, hermanos de IBDS, ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede. Y me encanta el salmista en el capítulo 141, en el verso 3, dice de esta manera: oh Señor, pon guardia a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Señor, pon un guardia en mi boca. Señor, guarda las puertas de mis labios. Haciendo referencia que nuestra boca debe siempre salir palabras de edificación. Palabras que impartan gracia y vida a aquellos que nos escuchan. Ya no somos hombres y mujeres que vivíamos antes bajo nuestra antigua naturaleza, bajo nuestra antigua manera de vivir. Ahora debemos adoptar una nueva manera de vivir, un nuevo lenguaje. Colosenses en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Wow. Nuestras conversaciones siempre deben ser acompañadas ¿con qué? Con enojo, con ira, con gracia, nos dice el Señor. Sazonadas con la sal. ¿Y qué es la sal? Su palabra nos dice que nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo, para que nosotros podamos responder a cada persona como se debe. Nuestras palabras deben ser acompañadas de una gracia que traiga palabras de vida al corazón de cada persona. Proverbios en el capítulo 25, el verso 11 y 12 dice: como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha en su tiempo. Palabras adornadas, palabras que lleguen al corazón de esa persona. ¿Cómo podemos nosotros entonces utilizar palabras que edifiquen? ¿Cómo podemos nosotros entonces dirigirnos con palabras que traigan bendición a los corazones de las personas? ¿Mirando Netflix todos los días? ¿Mirándote la última serie todos los días? ¿Perdiendo tiempo en cosas vanas? Es que aprenderás la manera en cómo debes enseñar o cómo debes dirigirte a aquellos que necesitan una palabra correcta. La manera adecuada es leyendo este libro precioso,
Es encontrando en ese libro la sabiduría y la gracia necesaria para cuando nos dirijamos a alguna persona, puedan ellos escuchar de nuestros labios, esos guardias que están allí guardando nuestra boca, esos guardias que están guardando la puerta de nuestros labios, para que nosotros cuando hablemos con verdad, hablemos con gracia, hablemos con justo juicio, hablemos con el deseo de ganar a mi hermano y no de destruirlo. Debemos tener cuidado en nuestras palabras. Nuestras palabras pueden ser de ayuda y de bendición, pero también pueden destruir a muchas personas. Que aquellos que te escuchen, hermano, deben quedarse con palabras que hayan llenado su corazón. Aquellos que te escuchan, hermano, deben quedarse con palabras que llenen su corazón. Esto nos lleva a mi quinto punto, la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Al leer este texto, hermanos, nosotros podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es algo real y verdadero. Muchos dicen, algunos, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, que es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona que vive en nuestros corazones. Él es la promesa que Cristo nos dejó. Os enviaré al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que quiero dejar en claro antes de hablar de este pasaje es de verdaderamente mostrarles que el Espíritu Santo es una persona que hace parte de esta bendita Trinidad. Juan en el capítulo 14, en el verso 26 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. ¿Puede entonces una fuerza activa consolarnos, enseñarnos y recordarnos toda palabra dicha por Cristo? Vemos claramente que no es una fuerza activa como muchos lo dicen. Es realmente parte de la Trinidad. Romanos en el capítulo 8, en el verso 26 nos dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puede entonces una fuerza activa ayudarnos en nuestras debilidades? ¿Puede esa fuerza activa estar en medio de todos los millones de cristianos al mismo tiempo, ayudando a cada uno en sus debilidades y sus pecados? Si no es Dios, si no hace parte de esa Trinidad, el Espíritu Santo hace parte claramente de esa
Trinidad, sus características aquí reveladas como una persona que nos ayuda en nuestras debilidades, nos muestra aún más que intercede por nosotros. Él intercede al Padre por nosotros. Puede entonces, o podemos más bien nosotros concluir de que el Espíritu Santo realmente es una persona. ¿Y por qué insisto sobre eso? Porque aquí el texto dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Para poder entristecer al Espíritu Santo debemos entonces primeramente tener en claro que es una persona. No vamos a entristecer a algo que no existe, que es simplemente algo que se mueve en el aire. Una fuerza que podemos tal vez ver un lugar por ahí entre las luces del sol y el viento. Para poder entristecer al Espíritu Santo, nos queda claro que es una persona y que esa persona hace parte de la Trinidad y que vive y que mora en medio de nosotros. Lo más impresionante es, hermanos, de ver que después de todas estas aplicaciones que Pablo nos deja, Pablo nos dice que debemos hablar con verdad. Nos dice de no airarnos, nos dice que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo, no debemos darle lugar al diablo, nos dice que no debemos robar, que debemos nosotros ahora tener un corazón dispuesto a dar, que el que trabaje para la edificación, que nuestras palabras sean de bendición y de restauración para otros. Todas son aplicaciones a nuestras vidas de cómo debemos ahora nosotros vivir, una nueva manera de vivir. Y al final de todo eso, Pablo pone, no vayan ahora a entristecer al Espíritu Santo. No vayan ahora a entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos con la verdad, porque si nosotros damos lugar a nuestro enojo, porque si nosotros, hermanos, robamos y no somos verdaderos cristianos, si nosotros, hermanos, sale de nuestras palabras corrompidas, palabras que hieren y que hacen mal, entonces vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Es una guía lógica de lo que estamos viendo. Pablo lo pone al final de su lista y nos explica que toda mala actitud que no refleja a Cristo entristece al Espíritu Santo. Toda mala actitud entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo lo que no es santo, todo lo que no es puro, todo lo que no es correcto, le es desagradable porque el Espíritu Santo de Dios es santo. ¿Escucharon eso? Todo lo que no es santo, todo lo que es, hermanos, que es malo, impuro, desagradable, todo eso desagrada al Espíritu Santo de Dios porque Él es santo. Él es santo. Su santidad rechaza todo mal sentimiento que hay en nosotros, rechaza todo lo que nosotros digamos lo que está escrito aquí, yendo en contra de estos principios que Pablo nos está dejando. Por lo cual, si el Espíritu Santo de Dios, que es santo, vive y mora en nosotros, debemos nosotros entonces, como dice en el verso 31, abandonar, dejar, no debe haber nada en nosotros, ninguna amargura, ningún enojo, ninguna ira, ninguna gritería, ninguna maledicencia, ninguna malicia. Si el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, entonces, hermanos, Pablo dice, esto no puede haber en tu corazón. Esto no puede haber en tu vida. Porque estás yendo en contra de esa nueva manera de vivir que Pablo nos está diciendo. Y voy terminando.
para que no se duerman. Mi último punto. Punto número 6. Su perdón me dio. Su perdón Él me dio. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y para terminar, hermanos, quiero terminar este punto recordándoles un pasaje que hemos estudiado, Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, conocido como la importancia del perdón. Mateo 18 del 21 al 35 dice de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces, Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y el verso 23 en adelante nos va a ayudar a responder a este punto que nos dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a juntarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero que no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Y le perdonó la deuda, dice hermanos. Pero al salir aquel siervo encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, le ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué? Porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, a cada uno de su hermano. La deuda que nosotros teníamos que pagar es incansable. Nosotros no podemos pagarla. Pero nuestro Padre que está en los cielos, como nos dice esta parábola, nos tuvo paciencia y nos libró de la deuda, porque Cristo la pagó por nosotros. Pero cuando nosotros actuamos como este siervo malo,
cuando nos cuesta perdonar a aquellos que nos han hecho mal o aquellos que nos deben algo, estamos actuando como aquel siervo que se le perdonó y se le tuvo paciencia, pero que él en su momento, cuando debería haber tenido paciencia y debería haber perdonado, no perdonó. ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Si no es aquella de un siervo que reconoce que a su mismo tiempo nosotros también han tenido paciencia con nosotros. Con nosotros también se ha tenido misericordia. Con nosotros también se ha tenido compasión. Con nosotros también se nos ha soportado muchas veces. Pero nos cuesta a nosotros, cuando nos toca nuestro turno, poner en acción lo que hemos vivido en carne propia. Ahí somos buenos para juzgar, buenos para condenar, buenos para señalar inmediatamente. Y olvidamos que el buen maestro, que el buen Señor, Él fue paciente con nosotros. Él fue paciente con nosotros. Él nos perdonó todas nuestras transgresiones. Él perdonó todos nuestros pecados. Y lo más glorioso, hermanos, es de que Dios Padre sabe tus pecados de mañana. Él sabe tus pecados de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 20 años. Él sabe que seguirás pecando y seguirás cayendo en el mismo error, pero por lo tanto Él sigue siendo paciente. Él sigue siendo amoroso y perdonador. Por lo cual nosotros debemos también entonces aplicar este principio, el principio glorioso de misericordia, de paciencia y de perdón. Compartíamos, y termino con esto, este fin de semana con una familia. Y les decía esto: cuando vemos los defectos de las personas, cuando cometen errores, muchas veces lo recibimos como un ataque personal. Muchas veces vemos esos defectos como un ataque a nuestras vidas, pero no vemos con los ojos de Cristo. No tenemos paciencia. No hay misericordia, no hay gracia, no hay perdón en nosotros, sino que hacemos como este siervo malvado, que lo llevamos automáticamente delante de los pastores para ser condenado por su pecado. Como este hombre llevó a su consiervo a la cárcel por la deuda que tenía. Pero aquí la enseñanza gloriosa que tenemos es que debemos nosotros perdonar como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos ha perdonado, como el Padre ha hecho esa obra gloriosa en nosotros para nosotros recibir ese perdón. Termino, hermanos, con el versículo 32 del pasaje que hemos compartido. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros. ¿Por qué? Porque así también mi Padre Celestial hará con vosotros si nosotros perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Amén. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña una nueva manera de vivir y los principios que debemos aplicar en nuestras vidas, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que tú nos bendigas, que tú hables en nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Que tú puedas, Señor, confrontarnos a cada uno de nosotros. Y digo bien a cada uno de nosotros porque lo necesitamos. No hay uno mayor que otro en este lugar. Todos somos comprados con la sangre de Cristo. Todos hemos sido comprados con la sangre derramada del Cordero en la cruz.
Oh Señor, qué ejemplo glorioso de esta parábola, de que nosotros podamos perdonar, porque tú nos tuviste paciencia y misericordia, porque tú borraste la deuda que teníamos contigo, Señor. Tú borraste la deuda. Señor, como lo cantamos, Señor, al inicio de este culto, Padre, yo me postro a tus pies. Yo me postro ante ti, oh Dios, porque soy consciente, Padre, de que has tenido mucha paciencia conmigo, de que has sido bueno, mucho, 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 Señor. Has sido muy bueno conmigo y has borrado esa deuda, Señor, que me separaba por la eternidad de ti. Esa deuda, Señor, que nunca podría pagarla, Padre. Gracias. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús.